Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, a esta terraza imaginaria. Es un espacio que hemos abierto en Agencia Ocote para podernos encontrar de nuevo. Para nosotros ha sido fundamental este espacio de vernos, de acercarnos. Para quienes hayan podido asistir a alguno de nuestros eventos, pues cuando estábamos en zona 4, pues estábamos en la terraza. Ahora que nos mudamos a zona 1, pues también tuvimos un par de buenas actividades en la terraza. Y ahora, evidentemente, por las restricciones de esta pandemia, pues bueno, nos estamos encontrando en esto que llamamos la terraza imaginaria, porque pensamos que sí es fundamental seguirnos encontrando, seguirnos viendo, a pesar de que estamos todos un poco hasta el gorro del Zoom y de todas las versiones posibles de las videotransmisiones, pero estamos construyendo este espacio para poder hablar, para poder tratar algunas de las temáticas que nos interesan y que nos mueven eh, en este contexto. Hoy tenemos una temática bastante particular que inaugura precisamente este nuevo espacio, este espacio mental donde vamos a estar compartiendo esta terraza, y tiene que ver con, nosotros le llamamos mantener encendido el fuego, ¿verdad? La idea es estas acciones, estos gestos ciudadanos que han entrado a jugar, algunos ya desde hace largo tiempo, otros recién se organizan en el contexto de la crisis del coronavirus, pero como la ciudadanía, como el valor de la solidaridad, como los gestos ciudadanos han ido abriendo brecha entre nosotros mismos, ¿verdad? Suena un poco paradójico, pero el hecho es que vamos a hablar sobre esto, sobre la solidaridad, sobre la organización, sobre el intercambio comunitario, sobre los aprendizajes que se crean a partir de encontrarnos en distintos contextos. Así es que mi nombre es Julio Serrano Echeverría, soy el coordinador creativo de Agencia Ocote, y agradecemos a nuestros invitados, que les presento brevemente. Nuestros invitados de esta tarde es Fernando Varías, de Antigua al Rescate; Gabriela Villatoro, de la Olla Comunitaria; Diego Aguilar Mata, de Techo Guatemala; y Carmen Benítez, de 32 Volcanes. También agradezco en los controles, como dicen en la radio, a nuestra querida Lucía Reynoso, que está allá moviendo las cuerdas de esta presentación también, ¿verdad? Así que muchas gracias. Pues yo les quisiera pedir a nuestros panelistas que hagamos una pequeña ronda de presentaciones para que sepamos quiénes somos y qué hacemos, así muy en general, y luego pues ya nos tiramos a las profundidades. Así que si quieren, en el orden que aparecemos en la pantalla, pues nos vamos presentando y escuchando. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a los amigos de Agencia Ocote por este espacio, a las compañeras y compañeros de las distintas organizaciones que participamos en este espacio. Pues primero que nada, nuestro reconocimiento por el trabajo, nuestra admiración por la entrega, por ese trabajo que al final nos llena de mucha satisfacción personal. Se vuelve una razón para, de alguna manera, alimentar el amor que tenemos dentro y que nos permite compartirlo, expandirlo, ¿verdad? Con acciones loables, humanitarias, que buscan no simplemente quedarnos en nuestros propios espacios, sino tratar de visibilizar la realidad del país y también hacer algo por transformarla. Bueno, yo pertenezco a Antigua al Rescate, una organización humanitaria que surge, ya va para 2 años, surge en el contexto de la tragedia de la erupción del volcán de fuego, que se dio el 3 de junio del 2018. La erupción fue el fenómeno natural más fuerte y más destructivo de los últimos 40 años en la historia del país. Y como ustedes saben, dejó centenares de muertos, desaparecidos, y dejó en evidencia, dejó al desnudo no solo las deficiencias del Estado, sino la negligencia de las autoridades de gobierno de ese momento, que prácticamente dejaron en el abandono
a las familias afectadas y a las víctimas de quienes perdieron algún familiar durante la tragedia. Nosotros surgimos espontáneamente, quienes integramos Antigua al Rescate no nos conocíamos, éramos un grupo de completos desconocidos y la tragedia nos hizo confluir en la empatía, nos hizo identificarnos de manera inmediata para empezar a buscar e impulsar acciones que acompañaran en ese momento a este que estaban pasándola muy mal. Iniciamos haciendo pues, lo que se nos imaginó o se nos presentó en ese momento, que era básicamente recolectar víveres, recolectar ayuda y distribuirla. Empezó a notarse las deficiencias, por ejemplo, de la Conred en la distribución, en la entrega de la ayuda que se estaba recolectando. Y entonces la sociedad empezó a desconfiar y ya no quiso entregarle la ayuda de manera directa a la Conred. Empezaron a buscar grupos, asociaciones. En nuestro caso éramos un colectivo y nos empezaron a confiar la ayuda que se trasladaba a los afectados. Nosotros logramos entregarla de manera directa y una cosa llevó a la otra de empezar a recolectar y distribuir víveres. Pasamos a construir una cocina comunitaria para alimentar a las personas que estaban en los albergues temporales, pero también a darle alimento a los elementos de la policía militar que fueron asignados en ese momento para resguardar el área de zonas. El denominador común aquí era la ausencia del Estado. Nosotros empezamos a asumir acciones que le competían al Estado en medio de una tragedia y que simplemente porque se vio rebasado por la tragedia o bien por incapacidad, no lo hicieron. Luego de esa etapa en donde fungimos como una cocina comunitaria, vino lo que nos marcó de manera definitiva, que fue el llamado que nos hicieron los sobrevivientes de San Miguel Los Lotes para que nos hiciéramos cargo de la recuperación y búsqueda de los restos de sus familiares que estaban aún enterrados en la zona cero. Ninguno de los que integramos Antigua al Rescate somos ni antropólogos, ni tenemos experiencia forense, no teníamos conocimiento de absolutamente nada, más que la voluntad y el deseo de apoyar a estas personas. Y pues lo hicimos, nos fuimos a meter contra la decisión del gobierno de no continuar con la búsqueda, incluso contra los boicots que permanentemente sufrimos por parte del gobierno de Jimmy Morales. Nosotros en una primera etapa recuperamos más de 200 cuerpos y nosotros contribuimos a visibilizar la magnitud del drama humanitario que se estaba viviendo en el lugar, para que la gente entendiera realmente que esto no era una simple tragedia, sino era un asunto en donde debía involucrarse la sociedad. Contribuimos en esa parte, logramos con el paso del tiempo que por primera vez el Estado involucrara en procesos formales de búsqueda y recuperación de cuerpos. Logramos como institución gestionar que el Congreso de la República le asignara recursos a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala para que ellos continuaran de manera pues, más profesional el proceso de recuperación de cuerpos. Y al terminar, digamos, el ciclo nos dimos cuenta de que Guatemala pues, es un país totalmente proclive a crisis humanitarias, así que decidimos seguir en esa línea. Atendimos a la caravana migrante cuando empezó a atravesar el país, las caravanas de migrantes hondureños, y luego empezamos a trabajar en el corredor seco, tomando en cuenta que el tema del hambre y la desnutrición es la peor carta de presentación que tenemos como país, entendiendo que es una crisis permanente, que han pasado 20 años y que no ha habido una solución integral a esta situación. Y pues decidimos ampliar nuestra área de trabajo hacia algunas comunidades ubicadas en Jocotán, en donde pues tenemos logros significativos, importantes, empezando porque desde que tenemos presencia en estas comunidades, en donde actuamos con un proyecto de intervención alimentaria y de salud, se detuvieron las muertes de desnutrición crónica en niños.
Antes de que nosotros llegáramos se habían registrado, por ejemplo, 4 casos de niños muertos por desnutrición crónica. Desde que nosotros tenemos presencia en la zona, la muerte de niños se detuvo. Teníamos en proceso de recuperación a 17 niños que identificamos y que empezamos a tratar para sacarlos de su situación de desnutrición, y estamos atendiendo alrededor de 200 familias en la zona de La Palmilla, que es en Jocotán. Lamentablemente, con este asunto del COVID-19, nuestra intervención en el corredor seco se tuvo que detener. Ya no pudimos llevar las jornadas médicas, pero seguimos atendiéndola de alguna manera, tratando de enviar víveres, tratando de apoyar al centro de salud del lugar con insumos médicos para afrontar de la mejor manera esta situación. Y en este momento, pues que estamos impulsando programas específicos para atender la crisis que se está dando con el COVID-19, sin descuidar el corredor seco, pero también atendiendo, por ejemplo, las necesidades del personal médico en hospitales, tanto en el del Parque de la Industria, el Hospital de Antigua y los cuerpos bomberiles. Así que no hemos parado, prácticamente desde la erupción del volcán, seguimos activos y conscientes de que el país siempre va a estar proclive a crisis humanitarias. Así que un trabajo que no para nunca. Gracias, Fernando. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? Es una de las características de este país que estamos en medio de todas las placas tectónicas reales, imaginarias, posibles, políticas, históricas, etcétera, ¿verdad? Aquí el piso se mueve todo el tiempo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Gabriela Villatoro de La Olla Comunitaria, ¿verdad? Que nos contará también un poco de cómo están las cosas por allá en Xela, ¿verdad? Que es desde donde está conectada ahora mismo Gabriela. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias, Julito. Es un gusto estar con ustedes. De verdad, poder ser parte de esto y estar ahí sí que juntos como comunidad, ¿verdad? Dándole a las personas a conocer diferentes iniciativas que ayuden a crecer juntos y a movernos en este país que tanto lo necesita. Pues yo soy huehueteca, mi nombre es Gabriela Viatoro, y tengo 12 años de estar acá en Quetzaltenango, propietaria de un restaurante que se llama Tan Lechuga Yo, que por toda esta situación del COVID tuvo que cerrar hace unas semanas. Aunado a esto, la misma situación del COVID y toda esta iniciativa que se desarrolló gracias a Byron en Guatemala por medio de Rayuela, me motivó a mí a poder juntar a la gente acá en Quetzaltenango y decir, hacemos comunidad, ¿verdad? Creamos comunidad, ayudemos en lo que podemos ayudar. De esta manera, la olla comunitaria en Xela inició actividades el 4 de mayo de este año, ¿verdad? Son pocos días los que los llevamos, estamos a punto de cumplir un mes, y ha sido una situación bastante compleja en muchos casos, ¿no? En primer lugar, desde el punto de que tenía un restaurante y era propietaria de algo que me estaba generando pues ingresos para vivir, y tener que cerrarlo y tomar la decisión de no salvar mi propio barquito, ¿no? De decir, ok, este no es momento para ver qué hago por mi cuenta, es momento para actuar colectivamente, movernos y crear algo que pueda ayudar a muchas personas, ¿no? Entonces, este es mi inicio por la olla, es algo que realmente en este caso de la experiencia que tengo profesional y personal no había participado en algo de esta magnitud. Eh, Como bien lo comentaba Fernando, Guatemala tiene un montón de situaciones que se agravan al momento de pasar ciertas catástrofes, ¿verdad? Y ciertas situaciones, en este caso como una pandemia. Eh, pero fue la manera como decidí activarme, fue la manera como decidí accionar y junto a muchos voluntarios maravillosos, darle un inicio a la olla acá en Quetzaltenango, muy contentos, es algo semi amargo también, porque puedes ver que la fila va creciendo día a día, ¿no? Nuestro primer día teníamos como meta dar 100 comidas, dimos 131 comidas, y hoy dimos más de 600, ¿no? Entonces es una situación compleja de ver que la fila crece y que Xela tiene hambre, que Guatemala tiene hambre y es evidente. Gracias, Gabriela. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? Lo decía Fernando antes, pues venimos de una crisis eterna.
pues bueno, eterna no sería la palabra, pero una crisis sin fin. Y Gabriela, pues efectivamente, esto que acabas de decir, somos un país con hambre, ¿verdad? Somos un país con hambre, somos una sociedad donde el hambre es uno de los grandes pesos que caen sobre nuestras espaldas y en muchos sentidos, ¿verdad? Y por supuesto, escuchándote, pensaba que una de las principales, los principales gestos que provoca escucharles es de inmediato el de gratitud, ¿verdad? Me parece un trabajo encomiable el que están haciendo ustedes, ¿verdad? Los cuatro desde distintos ángulos, pero efectivamente, por eso es importante escucharnos y por eso es importante vernos y reconocernos, ¿verdad? Y así es que le doy paso a Diego Aguilar Mata, de Techo Guatemala, ¿verdad? Techo, una organización que estoy seguro la mayoría de ustedes conocerán ya desde ya hace varios buenos años. Techo tiene una presencia en el imaginario social guatemalteco ya, ¿verdad? Y es una de las cosas que a mí me parecen bastante interesantes del trabajo que están haciendo, es cómo han ido evolucionando, pero eso ya nos lo contarás después. Primero nos vas a contar un poco de vos y de Techo, pues, ¿verdad? Para presentar, así que bienvenido, Diego, querido Mata. Perfecto, ahí gracias Julio. Y bueno, igual un gusto en realidad poder compartir con cada una de las personas, de las organizaciones que estamos en este momento y seguramente como otras organizaciones también, iniciativas, colectivos que se han estado movilizando y han estado sensibilizados por el contexto, ¿verdad? Y la emergencia que estamos viviendo, ¿verdad? Pues mi nombre es Diego Aguilar, algunos me conocen como Mata. Yo trabajo en el Techo hace ya 3 años. Ya actualmente lidero la parte operativa en Guatemala y operativa en el territorio, en Guatemala y en El Salvador. Aunque yo, pues, de ser voluntario en el Techo, yo desde que salí del colegio prácticamente. Esas fueron de mis primeras construcciones y eso creo que por lo regular, ahí cualquier techero no me dejará mentir, que es donde uno pues, tal vez entra entre más contacto más directo con la realidad en que viven miles, si no es que millones de nuestros hermanos guatemaltecos y definitivamente le mueve el tapete a uno para seguir trabajando y tener que poder hacer algo, aunque sea un granito de arena, para poder pues, mitigar las diferentes problemáticas que hay en nuestro país. De hecho, para contarles un poquito, igual, porque siempre pues, nos reconocen por lo regular por los voluntarios que construimos, que salimos en las calles con las casitas y construimos las casitas. Definitivamente es una de los principales proyectos, pero de hecho se originó en Chile a través de una emergencia, a raíz de un terremoto, y se activaron jóvenes, ¿verdad? Voluntarios, y a raíz de eso también, pues, se activó esta red de voluntariado. Posteriormente a eso, pues, se fue abriendo en diferentes países la organización, y en Guatemala pues, se abrió en el 2008. En el tiempo en que hemos estado activos pues nos hemos activado en diferentes emergencias, entre ellas la primera que también nos acudió fue la tormenta Ágata en el 2010, donde tuvimos que, pues ahí nos movilizamos bastante por la magnitud de la emergencia, miles de familias que también fueron desabastecidas y en sus casas habían sido arrasadas por ríos, etcétera, y ahí pues construimos más de 500 viviendas. En otra ocasión, pues construimos, pues, como ya lo habías mencionado, Fernando, en la emergencia más cercana que tuvimos de las catástrofes fue la del volcán de Fuego, donde ahí, pues, justamente tuvimos que, nos activamos también, ¿verdad?, para poder apoyar, a tener que articular también con el gobierno, por lo mismo que tenía que, esas falencias, ¿verdad?, y tuvimos que pues ahí articular en conjunto y poder brindar el apoyo para los albergues temporales también, ¿verdad? Para un albergue temporal que iba
pues de forma, ¿cómo fue que le llamamos a esto? Fue un albergue de segundo nivel, porque iba a ser el albergue de la casa por momentánea de las familias, en lo que se construía o se buscaba una solución definitiva a la pérdida. El techo de por sí trabaja directamente con voluntariado, ¿verdad? Nosotros creemos ya en nuestro día a día, ¿verdad? En trabajar en conjunto con la comunidad, con las comunidades que viven en situación de pobreza y extrema pobreza, comunidades urbanas, semiurbanas y, y rurales. Y buscamos trabajar de forma en conjunto, ¿verdad? Activamos un grupo de voluntarios, un equipo de comunidad que trabaja en conjunto con los vecinos, con los líderes comunitarios, para poder trabajar el desarrollo comunitario desde las bases. Eso quiere decir de hacer un diagnóstico comunitario participativo, diagnosticar las principales problemáticas, ¿verdad? Priorizarlas y hacer un plan de acción en conjunto con las comunidades. Eso es un poco lo que trabajamos en el día a día y a raíz de esta emergencia, de este contexto, pues también nos movió el tapete, como a todas las organizaciones, porque a diferencia de otras catástrofes o emergencias que ha habido en el país, que son más de carácter climatológicos, esta es una emergencia que es nueva para la mayoría, incluso para generacionalmente, ¿verdad? Entonces, definitivamente nos ha obligado a tener que reconfigurar también el accionar del techo, principalmente, como en cualquier emergencia, siempre nos hemos activado a monitorear a la población más vulnerable, a los que están en los asentamientos informales, a los que están en las comunidades, a los que viven en situación de pobreza extrema, y como ya lo mencionaron algunos, pues son las poblaciones que en estos momentos son los que más sufren y de forma inmediata, ¿verdad? Entonces, ahí mismo hemos estado realizando como el monitoreo y a raíz de eso pues nos hemos activado en diferentes acciones, pero que más adelante pues ya podemos compartirlo, ¿verdad? Gracias, Diego. Sí, bueno, efectivamente, ¿verdad? Techo tiene estos años, esos buenos años de estar trabajando, de estar organizados, de ser una organización además internacional, ¿verdad? Y esto es curioso porque, bien le decía Diego, iniciaron por una emergencia, ¿verdad? En Chile y bueno, y ellos acá trabajando en Guatemala y en toda Latinoamérica, ¿verdad? Lo cual quiere decir que si hacemos nuestra hipótesis, también una emergencia que nazca en Guatemala podría provocar algo parecido a lo que pasó con Techo para el resto del continente, ¿verdad? Vamos a darle paso a Carmen Benítez, ¿verdad? Carmen es de 32 Volcanes, un espacio, una organización, una forma de entender la organización en Shela. Me parece particularmente valioso también porque, aunque ahora toma el nombre 32 Volcanes, pues recientemente, ¿verdad? En realidad tienen 30 años de estar trabajando en lo que hacen, ¿verdad? Pero bueno, esto ya no lo contarás mejor tú, Carmen, así que pues bienvenida y cuéntanos un poco pues sí, de 32 Volcanes y de Carmen Benítez, por supuesto. Tenés en mute tú, ahí estás. Carmen, espera, dale, ya, listo. El clásico. Ahora sí. Perdón, creo que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Espérame, Rosa. Hola, ahora sí. Ahora sí estás listo, perfecto. Pues a todos, es un gusto ahí estar con ustedes en esta plataforma. Me encanta estar en la misma plataforma con Julito, que es un hermano de muy bien,
y pues con las demás personas también que ya hemos tenido un cierto acercamiento con Gabriela y Diego, y saber que es colaboración. Entonces, pues bueno, para empezar, mi nombre es Carmen Benítez y yo soy fundadora y creadora de 32 Volcanes y también de otras organizaciones llamadas Integrity Earth, que están basadas en Viena y son colaboradores también para 32 Volcanes. Sí, forma también de un cambio monetario, y también de directora de programas de salud de Team en una plataforma que es 32 Volcanes. Ahora, ¿qué es 32 Volcanes? Quisiera o leerles un textito, ¿verdad? Que es del Popol Vuh que nos representa. Y dice, vengan, que hay muis, amarillo y blanco, las anonas, los nances, los zapotes, los matasanos, los jocotes, incontables lugares que se dirigen a Pachili y Alá, liderados por los animales. Y hay 2 Volcanes busca ir a Pachili y la humanitaria para la realización plena de la justicia ambiental y social, y nuestro esfuerzo tiende a ser regeneración a través de la transformación cultural que restaure la memoria colectiva. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de y comunes mutuo, donde las prácticas y dinámicas sociales innovadoras sean basadas en la memoria colectiva y co-creen y colaboren por la desarrollo regenerativo, que va un poco más allá que el desarrollo sostenible, desarrollo integral que nos ha presentado la ONU y un sinfín de programas. Sin embargo, el desarrollo regenerativo cuestiona los sistemas por el medio en que las instituciones están generando los cambios. Necesitamos, digamos, al humano del centro de todo y pensarlo todo como un sistema vivo. Y es que recordemos que la crisis que estamos viviendo ahora, la crisis del virus, sí, es una crisis ecológica, es una crisis de salud, pero también es una crisis consecuencia de una crisis climática. Más degradación ambiental y de ecosistemas, a más explotación y a más a exceder las capacidades de tierra, es que van a haber muchas más pandemias. Entonces sí necesitamos como cuestionar, ¿verdad? Esos sistemas coloniales, corporativos o cultivos que al final perpetúan el status quo y que están basados en la clasificación de personas, despersonificación y genocidios. Entonces, nosotros lo que buscamos es también cuestionar esos sistemas, y cómo lo hacemos, alimentar esos sistemas que nos mantienen en esta crisis constante, crónica e histórica de todos los latinoamericanos. Entonces, sí buscamos como los cambios paradigmáticos, ¿verdad? Por medio de fortalecer el conocimiento ancestral y de las habilidades locales, que ya son existentes, ¿verdad? O sea, ya esto ya existe en las comunidades, pero acá están por racismo y por otras razones, pero que todavía demuestran que allí yace la respuesta, ¿verdad? Porque cada vez vemos, regresamos un poquito más a nuestro de la verdad, que entretejemos de nuevo ese hilo, y pues para ello trabajamos en 6 diferentes ejes, que son soberanía alimentaria, regeneración, economía circular y ecológica, y el que sostiene a todos estos para realmente funcionen es la pertinencia, memoria colectiva, reafirmación identitaria y acceso al arte. Y por supuesto, en el crisis coronavirus, pues invita a que realmente nos replanteemos, nos cuestionemos el modelo económico que tenemos, porque estamos dando plan. Y necesitamos cambios de escalas paradigmáticas en esta crisis para catalizar también los movimientos regenerativos y colaborativos, como estamos hoy con la comunitaria y con otros movimientos, ¿verdad? De una forma que no alimenten ese status quo que los visibiliza, mejor dicho, agrava los problemas que ya hemos visto desde
desde tanto tiempo. Y que Crisis 32 Volcanes lo que trata es, pues, continuar, ¿verdad? Con cambiar esos paradigmas y aliviar también, pues, el hambre crónica que sufre Guatemala, pero desde modelos sustentables. Así que mucho gusto a todos y gracias por invitarme. Cuatro maneras de organización muy distintas, ¿verdad? Que han reaccionado, todas a su manera han sido una respuesta a algo, todas a su manera responden a necesidades concretas y por lo tanto también a carencias estructurales, ¿verdad? El trabajo de Antigua Rescate desde esta forma de reacción, ¿verdad? Como una especie también de mecanismo de reacción. El trabajo de la vida comunitaria que también se inscribe en una emergencia emergente, literalmente, en la de ahorita, literalmente, ¿verdad? Se nace en este preciso instante. De hecho, que tiene pues esta infraestructura de la información, lo cual me parece súper interesante también que ya llegaremos a esa parte, ¿no? ¿Verdad? Que a lo largo del tiempo, y es uno de los grandes valores que tiene el trabajo de la organización, es poder recabar información para poder responder desde la data, ¿verdad? Y 32 volcanes que tiene eso, 30 años, o sea, el proyecto como tal, 30 años de estar trabajando en Llanos del Pinal, en Quetzaltenango, donde trabajar a largo tiempo en un mismo espacio permite también entender de una manera distinta la relación con el trabajo comunitario, ¿verdad? Así es que yo quisiera hacer algunas preguntas muy específicas a cada uno. Y Fernando, yo quisiera empezar con vos, hacerte una pregunta muy específica sobre. Vos tenés una experiencia muy particular porque ahora mismo estás ahí en la línea de trabajo, en la línea de fuego, digámoslo así, literalmente en Santa Lucía, en Pasaltas, ¿verdad? Me dijiste, si no estoy mal. Correcto, correcto. Enfrente del volcán. Pero también has pasado por la administración pública, has tenido una experiencia que tenés un panorama complejo, digamos, ¿verdad? Normalmente estas crisis las vemos y las entendemos por las carencias y por la fragilidad del Estado, ¿verdad? Pero es bastante más complejo que todo esto. ¿Cuál sería lo que vos has visto, porque estás ahí enfrente con las personas, ¿verdad? Desde lo que has visto, ¿cómo cruzas estos dos visiones, ¿no? La infraestructura del Estado, de la cual pues también somos parte, ¿verdad? Y del detalle específico de esa persona que está siendo beneficiada directamente en el trabajo que estás haciendo, ¿no? Sí, yo el denominador común en esta línea de tragedias que se dan periódicamente en el país, que prácticamente en Guatemala se da de todo. Se dan erupciones, se dan deslaves, se dan terremotos. Lo único que nos falta son nevadas, pero prácticamente en este país se da cualquier tipo de tragedia natural. Y el denominador común es la desigualdad, porque quienes resultan más afectados, quienes realmente viven un drama humanitario, un drama de desamparo y de ausencia de reacción del Estado, son los más pobres, ¿verdad? Lo vemos en prácticamente todas las tragedias de orden natural que se registran en el país. De hecho, no es por nada que Guatemala sea uno de los países, uno de los 3 países del mundo más vulnerables a seguido básicamente por islas del Pacífico, de Oceanía, ¿no? Tuvalu, Tonga, y Guatemala es el país que está en una región continental, ¿no? O sea, tiene amenazas de todo tipo. Y la pobreza, la desigualdad, pues realmente hace que una lluvia se vuelva en una catástrofe. Ahorita, por ejemplo, estamos atravesando una situación realmente dramática o que puede convertirse en una tragedia, porque por un lado tenemos el COVID, el sistema de salud colapsando, pero nos está entrando un frente de lluvias que puede durar 2, 3 días y según el INSIBUME, el nivel de lluvias puede ser igual al que se registró con la tormenta Ágata hace 10 años. Entonces imagínense qué puede pasar en un país tan vulnerable
cuando estamos amenazados por una epidemia, pero además ahora también amenazados por el natural, ¿no? El ciclo de lluvias. Entonces, creo que por eso el trabajo de organizaciones como las que estamos aquí participando en este diálogo es importante, porque el Estado no se da abasto para atender las distintas emergencias que se registran de manera permanente. Sí, esto también, esto último que acabas de decir es bien importante, ¿verdad? Porque tenemos esta conexión casi automática de la relación Estado y crisis, ¿verdad? Y es complicado reaccionar, y es complicado reaccionar con efectividad desde la infraestructura del Estado, que es un leviatán, literalmente, ¿verdad? Pero lo interesante es que desde la infraestructura social, desde la ciudadanía, hay una capacidad de respuesta muy distinta, digamos, ¿verdad? Esa persona que tiene hambre hoy, ahorita, puede resolverlo con el vecino o con el proyecto que nace como una especie de bola de nieve. Y aquí, Gabriela, me gustaría que nos contaras un poco, digamos, ¿verdad?, de lo que han visto y vivido estos días en Shela, porque, a ver, la vida comunitaria aquí en Guate tuvo mucha atención y mucho apoyo, diría, y eso, o sea, y me parece un gran ícono de los momentos, de ese gesto de la solidaridad, digamos, ¿verdad? Pero bueno, esta bola de nieve que ahora, digamos, justamente por la crisis cierran acá, pero bueno, está tomando la fuerza también en Shela y en otros espacios, ¿verdad? Tal vez nos cuentes un poco cómo ha sido ese proceso y luego algo muy particular y muy personal en tu caso, ¿verdad? Que básicamente estás directamente afectada por la crisis, tuviste que cerrar tu negocio y a pesar de eso, más bien te lanzás a ayudar a la gente, digamos, me parece un gesto bien complejo y muy, además de generoso, ¿verdad? Pero bueno, contarnos un poco de eso que pasa por dentro en este gesto permanente de solidaridad, ¿no? Perfecto, gracias, Julito. Pues mira, sí, personalmente creo que son decisiones que te hacen moverte, siempre motivada por la misma energía que he tenido de siempre, ¿no? La solidaridad y el apoyar a las personas fue algo que me inculcaron desde niña, entonces no me cuesta pensar de esta manera colectiva, ¿verdad? Y pensar, bueno, si estamos fregados en este momento, ¿qué va a pasar y qué está pasando con las personas que están más fregadas que yo? En el caso personal, como en el de muchos emprendedores a nivel nacional, verte afectado porque el mercado está funcionando de manera compleja o diferente, obviamente, pues te mueve el suelo, ¿no? Máximo que estamos y vivimos de las ventas generadas a diario. En este caso, yo al tener un restaurante donde me gustaba mucho promover el comercio local, el consumo local, productos orgánicos y que te hagan bien al cuerpo, yo lo miraba afectado, yo decía, no puedo mantener y estar en un lugar donde lo tengo cerrado, donde tengo ciertas horas que no me están funcionando porque la gente no está saliendo y donde los límites personalmente o laboralmente no me daban para poder manejar un servicio a domicilio, si lo quieres ver así. Entonces, las puertas se me fueron cerrando eh, dentro de este mismo negocio que cumpliría 5 años ahorita en agosto, y de una u otra manera se fueron abriendo hacia la posibilidad de la ayuda a través de un ejemplo como Rayuela y Byron y todos los voluntarios de Guate, ¿no? Entonces, esto se abre entre mi mente y digo, ok, miremos, probemos a ver qué pasa si platico con esta persona, tal persona conocía a Byron, pudimos hacer un primer enlace, las cosas se fueron como desarrollando en mi cabeza de una manera muy simple y siempre me han dicho, cuando no tienes que empujar las cosas para que sucedan, es que ese es el camino correcto. Y en este caso, así lo sentí. El activar la olla en Quetzaltenango, pues es complejo en una cosa principal, ¿verdad? Y es que estamos pidiendo ayuda en un momento donde todas las personas necesitamos ayuda. Entonces esto te pone sobre la balanza de ayudo o mejor guardo mis víveres porque no sé qué va a pasar mañana. Entonces es un poco compleja esta situación, pero nos hemos encontrado con que el mismo movimiento genera que voluntarios jóvenes, adultos que han perdido sus empleos, personas que se ven obligadas a no poder hacer nada porque no se lo permiten, eh, decidan unirse, ¿no? Y decidan decir, bueno, vamos a empezar, vamos a hacerlo todos los días y brindar comida y brindar un almuerzo
que pues para muchos ha de ser la única comida que van a tener en el día, en una situación que se agrava gracias a que las personas más afectadas siempre son las vulnerables y las que han vivido olvidadas por una gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces, encuentro acá en Quetzaltenango, estamos ubicados en el frontispicio de la Casa de la Cultura, y te encontrás con colas largas de personas con hambre, ¿me entendés? Con una situación donde se acompleja el hecho de brindar un plato de comida, pero brindarlo dignamente, porque la persona no necesita que les lances unas monedas, necesita que lo veas como un ser humano, como tú y como yo, que tiene una necesidad básica que es comer. Y es que seamos honestos, Julio, nosotros no podemos vivir sin comer. Y el comer es una de las cosas más antiguas, más normales y más funcionales que hacemos para sobrevivir, ¿no? Y el no tener un plato de comida, el estar pensando qué va a comer tu familia ese día, porque no has generado ingresos y porque vas a llevar a la casa pocos centavos que has generado de una venta, nos hace motivarnos y decir, vamos a brindarle esta comida a las personas que lo necesiten, porque no discriminamos de dónde vengas, quién eres, cómo eres y a qué te dedicas, porque la necesidad la tenemos todos. Tanto puedo tener yo necesidad y puedes tener necesidad tú, pero hay necesidades y necesidades, ¿no? Entonces, eso hemos visto reflejado acá. Ha sido una experiencia agridulce, ha sido una experiencia que a veces te deja como con un nudo en la panza, ¿me entendés? Porque si es como, sí, hicimos toda esta situación, salieron tantas comidas, el equipo funcionó súper bien, pero no deberían de haber esas colas. El Estado no debería de estar permitiendo estas situaciones con las personas más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Cuando tú miras a un viejito que llega y que camina, que no tendrían que estar afuera en primer lugar, y llega a pedir un plato de comida, a preguntar si esto va a estar todos los días, a preguntar si él puede llegar todos los días, si es permitido para él llegar todos los días, te quiebra, ¿no? Te saca de la normalidad, te hace darte cuenta que en este Quetzaltenango, en esta Shela que caminamos a diario, la gente se está muriendo de hambre. Tal vez no parece, pero está pasando. Entonces es súper complejo cómo la situación se dio y cómo hemos seguido avanzando con un montón de situaciones alrededor, ¿verdad? Porque de pronto nos pasa que estábamos trabajando sobre un espacio en el parque que estaba cerrado y que nos daba mayor movilidad y mejor acceso de una manera, ¿no? Y mayor seguridad para todos los que estamos dentro de esto. Y ahora lo miramos como un espacio interrumpido porque ya se está normalizando todo en la ciudad. Entonces miramos que los carros ya están avanzando, que el parque como se está aperturando en sí, como las vías, y nos sentimos, como te digo, un poco acorralados y escondidos ante esta situación. Alguien comentaba hoy cuando lo hablaba, es como volver a poner el polvo bajo la alfombra, ¿no? Como que no se miren las colas, que no se mire que la gente tiene hambre, que no se mire la necesidad. Entonces, eso es algo que nosotros queremos evidenciar, porque no cualquiera, Julio, va y hace una fila pidiendo un plato de comida. Y hemos visto a tantas personas, Julio, que hacen 2 veces la cola, porque el hambre está y porque la familia tiene que comer. Y hemos visto familias completas llegar y pedir el plato de comida, sentarse todos juntos a comer y disfrutar, si querés, de esto que es momentáneo, que va a pasar, que no va a ser, que solamente, si querés, estamos alargando a veces ciertas situaciones, pero lo es, ¿verdad? Y te deja una situación como compleja porque quisieras hacer más y a veces no se puede, pero brindar el plato de comida es lo que nosotros, como olla comunitaria, como ollas comunitarias, que habemos muchas, que no solamente está Quetzaltenango, que hay muchas que se están uniendo. Recientemente se unió una olla en Petén, y eso ha sido como una manera de decir, esta acción colectiva de ser comunidad y crear comunidad a través de un plato de comida hace la diferencia entre que una persona esté bien hoy o no. Y eso nos hace levantarnos, nos hace movernos, nos hace tener voluntarios que hacen que esto sea maravilloso, personas que, hay un chico de 16 años, ¿verdad? Que llega todos los días y es súper entusiasta y hasta nos regaña de vez en cuando porque estamos
como que no nos apuramos con ciertas cosas, y eso te mueve, ¿no? Te mueve que la juventud quiera decir, voy a Claro. hacer algo para las personas, crear comunidad y movernos sobre algo que todos deberíamos de hacer, porque la necesidad la tenemos todos, ¿verdad? Claro, sí, es una realidad tangible, palpable, visible, digamos, esa cola es la cola de nuestra historia, es la cola de nuestras deudas históricas, es la cola de nuestras opresiones históricas y la cola que ha construido un sistema de profunda desigualdad que se evidencia en su versión más violenta, que es el hambre, ¿verdad? Gracias, Gabriela, por traernos algo que es tan visceral. O sea, hay muy pocas experiencias de desigualdad tan viscerales, tan corpóreas como el hambre, ¿verdad? Y es complicado entender qué necesidades tenemos. Y Diego, yo hacia ese lugar camino, que es que ustedes en Techo han logrado hacer un trabajo que me parece también muy respetable y muy importante, de recopilación de información, ¿verdad? De entender, y lo decía, nosotros tuvimos la suerte de trabajar recientemente en una comunidad donde Techo trabaja, ¿verdad? Fuimos con Alejandra Gutiérrez, hicimos un reportaje para Otras Miradas, que lo pueden buscar en nuestro sitio, sobre las trabajadoras domésticas en el contexto de la crisis. Y entonces en Las Mercedes, que es un espacio, es una pequeña comunidad de 250 familias, donde las casas que hay en pie las hizo Techo hace, no sé, 10 años, ¿verdad? No recuerdo ahora el dato. Y están casas que tenían por ahí. Claro, que tienen un promedio de vida distinto, están como muy bien cuidadas porque es básicamente lo único que se tiene en el concepto del tener, ¿verdad? Pero bueno, de esa experiencia, justamente en una conversación con vos nos decías, entender cuáles son las necesidades de las comunidades. Así que tal vez si nos contás un poco sobre ese trabajo que hacen ustedes también de levantamiento de datos y qué han encontrado o qué están viendo en este momento. Sí, y gracias ahí, Julio, igual también gracias a Fer y a Guy por las intervenciones. Tal vez un poquito antes de entrar al tema de las comunidades, a mí, pues, obviamente el tema del hambre sí es muy fuerte y es algo tan tangible que sucede, que está sucediendo en nuestros países, en toda Latinoamérica, en Centroamérica es una situación muy agravante, pero yo sí lo comento que es que un país como Guatemala, que tiene acceso a alimentación, facilidades en temas de cultivo, etcétera, es ilógico a veces que las familias y que las personas tengan hambre, ¿verdad? Y que seamos el país, o sea, que en mi país hayan 50%, uno de cada dos niños sufran desnutrición crónica. Eso es algo muy preocupante y en verdad la emergencia esta pandemia ha venido a desenmascarar más fuerte esta problemática, ¿verdad? Y solo para ponerlo en perspectiva, o sea, hay países en África donde la ayuda humanitaria ante esta emergencia y otras tienen que llegar en avión porque no hay alimentos dentro. Y en Guatemala sí lo hay. Y las cuestiones que tenemos que hacer es coordinarnos, trabajar en unión, unirnos como lo están haciendo en La Olla, en otras iniciativas, para poder brindarle a tu vecino algo que vos hoy por hoy contás, ¿verdad? Entonces, en verdad es muy admirable lo que están haciendo cada uno y me quito el sombrero, ¿verdad? Ante ello, pues también igual el Techo ha tratado de contribuir, y justamente porque, pues desde que comenzó la pandemia, pues tratando los primeros días, desde el 13 de marzo, que comenzó la cuarentena, 13 o 14 o 15, no me acuerdo ahorita bien, que se dictaminó la cuarentena a nivel nacional y la emergencia, pues nosotros tuvimos que cortar el trabajo en campo y ya no podemos ir a visitar a las comunidades porque nos ponemos en riesgo a los voluntarios. Digamos, podían ser los principales contaminantes en las comunidades que estuvieran más alejadas, etcétera. Pero sí creamos una red de monitoreo de las comunidades y activamos pues ahí a los equipos de comunidad, los voluntarios, que me estoy muy agradecido porque han sido una tarea de poder estar llamando, involucrando. Y un dato curioso ahí, nosotros echábamos un grupo de WhatsApp con las comunidades y en algunas se podía hacer y otras no, porque el tema de conectividad, o sea, nosotros hoy por hoy agradecemos que tenemos un acceso a una computadora, a un internet, a una red Wi-Fi, pero eso no es las mismas condiciones, es un asentamiento, ¿verdad?
Entonces, una de las principales razones del monitoreo parte de una cuestionante, ¿verdad? ¿Cómo de las medidas de seguridad, que es quedarte en casa? ¿Cómo te quedas en casa si no tenés casa, verdad? Y eso es una pregunta que definitivamente nos mueve y nos cuestiona de cómo están pasando esto en las comunidades. Hasta el momento, hemos monitoreado a través de comunicaciones con los líderes comunitarios a más de 10,000 familias, ¿verdad? En lo que es la población de estas comunidades. En las 4 regiones donde trabajamos, actualmente trabajamos en la región de Occidente, con oficina en Quetzaltenango, en Verapaces, con oficina en Cobán, aquí en Guatemala, y personas en Chiquimula, en Jutiapa. Y en estas diferentes regiones, pues hemos estado haciendo el monitoreo. Hoy por hoy llevamos 3 informes cualitativos de cómo está la situación. Y un dato fuerte es que prácticamente el 99.9% de las familias viven con un sustento diario, ¿verdad? Como una muy buena parte de la población de Guatemala. Eso quiere decir que si de la noche a la mañana te cortan el trabajo, a los 2, 3, 4 días y mucho, ya estás pasando un tema de hambre, de falta de acceso a alimentos, etcétera, ¿verdad? Entonces sí es una situación difícil. A raíz de eso, lo que hemos podido observar en las comunidades a través de los testimonios es que 62% de las comunidades, ahorita de las familias, perdón, que hemos monitoreado, no tienen acceso a alimentos. O sea, en verdad ya no tienen acceso a alimentos. Esto es más de 8, aproximadamente como entre 6,000 y 8,000 familias, solo en esta población que estamos encuestando, ¿verdad? Y monitoreando. Otro dato importante también de aquí es que 40% de esta población tiene acceso a un centro de salud que está activo y que los podría atender, pero por lo regular las condiciones del centro de salud, como ustedes lo conocerán en la infraestructura de salud de Guatemala, no son las óptimas y no atienden de forma rutinaria o diario, ¿verdad? Entonces, en verdad, poner en una situación a las familias ante la incertidumbre, ¿verdad? Ante la falta de información, qué hacer, ¿verdad? Dentro del proceso también, pues hemos estado analizando qué tan actualizada está la información de las direcciones del gobierno, del Estado, de las recomendaciones, ¿verdad? Y hay cierto, o sea, de la información que se recaba de la señal de la televisión y lo que les puede llegar en WhatsApp, pues sí se mantiene actualizado, pero no tiene la facilidad de seguir las regulaciones, ¿verdad? O sea, o las recomendaciones, no tienen todos los accesos de higiene dentro del hogar, ¿verdad? Y otro factor muy importante, el que hemos observado, tal vez de los que más, es que el 70% de las comunidades donde trabajamos y que estamos monitoreando no tienen acceso a agua potable de forma regular, limpia e higiénica, ¿verdad? Y mucho menos si hablemos de temas de saneamiento, ¿verdad? O de sanidad. Esto pone una situación mucho más vulnerable a una persona que está viviendo dentro de un asentamiento que una persona que está viviendo en una casa formal, apartamento, etcétera. Y no es para poner en la balanza, pero simplemente sí te pone en dos realidades distintas, ¿verdad? Y a raíz de, aparte de eso todavía, es cuestionarnos en temas ya de contagio, ¿verdad? Que hoy por hoy, pues dentro de las poblaciones no ha habido ningún contagio aún, pero sí han habido varias familias que han tenido que estar en cuarentena porque han estado en contacto con una persona que ha estado contagiado. Pero ¿cómo te pones en cuarentena en un lugar que estás confinado, no? ¿Cómo te pones en cuarentena en un lugar donde, en un cuarto donde tienes que dormir con 4 personas más, 5 personas más? Es muy difícil la realidad y en verdad eso, como dije al principio, solo desenmascara la realidad que vive y las inequidades que hay en nuestro país, ¿verdad? Te hace preguntar también dónde está el derecho a la vivienda, dónde está el derecho a la ciudad, ¿verdad? Dónde está el derecho al acceso a un trabajo. Entonces, creo que hoy por hoy en verdad sí nos obliga a reformular las cuestiones que estamos haciendo como sociedad, como organizaciones, como individuos, para poder trabajar en conjunto hacia soluciones más integrales.
Y solo para cerrar ahí, el techo hoy por hoy, pues hemos estado apoyando directamente con con kits de alimentos e higiene, porque sí es la principal necesidad de las familias. Tal vez ahí solo un testimonio de una familia, ¿verdad? Eh, de Héctor Gómez, de la comunidad de los encuentros en Coatepeque, Quetzaltenango, expresa que todo esto que está pasando hace tener menos dinero y no poder comprar lo que se necesita de alimentos. Y Oscar Caal de Panjush menciona que la situación se ha complicado aún más, no tienen víveres, no hay que darle de comer a los niños, y es muy difícil que ellos, para los padres, perdón, porque algunos no han podido ni comer por darle de comer a sus hijos. Estas realidades, en verdad, pegan fuerte, me imagino que muchos lo estamos viviendo, y nos obliga a tener que accionar. Entonces estamos accionando con temas de alimentos y ahorita con el tema del agua también, porque y dato también ahí, yo me quedé sin agua por 4 o 5 días y en verdad no me imagino cómo lo estarán pasando familias que día a día no lo tienen, y más ahora con el virus. Entonces, tal vez hay un poquito de datos que podría compartir y eso. Gracias, Diego. Bueno, datos abrumadores, ¿verdad? O sea, el dato pesa tanto como la imagen de la cola, digamos, ¿verdad? Esta cantidad de familias sin agua, por decir algo bien simple, digamos. Ahora mismo, todos quienes estamos escuchando esto, conocemos a alguien o recientemente hemos pasado una pequeña crisis de agua, como dijo Diego, bueno, pasé 5 días sin agua. ¿Cómo será tener toda tu vida sin agua, verdad? Gracias también a Techo, ¿verdad? Por ese trabajo que está haciendo también de levantamiento de datos, ¿verdad? Es un trabajo complejo también, que lleva un buen rato de hacerlo. Tiene un informe de barrancos muy interesante, también lo pueden buscar en el sitio de ellos. Y bueno, en esta relación con las comunidades, Carmen, en 32 Volcanes, ustedes tienen justamente una mezcla muy interesante entre el trabajo de nutrición, ¿verdad? Desde la infancia, ¿verdad? Desde hace ya largos, buenos años. Entonces es bien complejo visualizarlo en el contexto de la crisis en una comunidad como Llanos del Pinal, que tiene una crisis alimentaria desde ya hace largos años, pero que bueno, ustedes también tienen largos años de trabajar en ese espacio. ¿Cómo es el trabajo en relación con una comunidad, digamos? Porque es una de las grandes crisis que esto plantea, es cómo trabajamos como ciudadanía, digamos, cómo nos encontramos, cómo realmente nos encontramos, cómo tomamos distancia de estas lógicas paternalistas, digamos, ¿verdad? Para entrar realmente a un trabajo en conjunto de entendimiento y de aprendizaje común. Así que tal vez si nos puedes contar un poco hacia esa dirección, cómo ha sido la experiencia de ustedes y cómo es la relación con la comunidad en ese proceso de resignificación comunitaria que también están teniendo en esta crisis, ¿verdad? Así espero que se escuche. Sí, te escuchamos. Bueno, pues, perfecto. Pues nuestra realidad nos ha acercado muchísimo a la comunidad, pero no solo como otros, ¿verdad? Sino como sentirnos parte de esa comunidad. Todavía guarda mucho de esa memoria, ¿verdad? O sea, nada más de aquí a pensar en nuestras abuelas y en la forma de hacer los tecidos, en la forma de hacer las cosas, es ya de hecho un acercamiento. Y pues nosotros estamos trabajando, bueno, al final, pero sí en general, con la parte del hambre que es tan fuerte, ¿verdad? Tan injusto, en realidad, sin sentido, ¿verdad? Entonces, sí, deberíamos todos tener derecho a algo tan elemental como lo es la comida, pero es que tiene que ver también despojado, ¿verdad? A las comunidades enteras de esos derechos del goce total, ¿verdad? Significa también tener derecho a ese espacio de tierra, de gozar de sus recursos, sin que hayan injerencias corporativas o comerciales que esos terrenos, entonces, o esas tierras. Y no es que estemos, por supuesto, no es que estemos en contra, ¿verdad? Sí, de la cuestión como corporativa destructora, ¿verdad? No solo de tierra y animales, y también de la misma dignidad de los pueblos, ¿verdad?
Pues entonces nosotros hemos hecho con pertinencia cultural, decimos, porque pues trabajamos, sí trabajamos con antropólogos, pero lo que más nos interesa, sino que también es reconocer que nosotros cada vez que vamos a la comunidad aprendemos cosas que no sabemos, ¿verdad? Y que tenemos siempre es otro hecho, ¿verdad? No pensarlo como, miren, nosotros les traemos solo, que está bien, ¿verdad? Llevar la vida, pero también recibimos tierra, recibimos broza, recibimos solote, recibimos incluso consejos, ¿verdad? Para nuevos huevos, personas que trabajamos, que son líderes, pues también ya tienen muchísima experiencia también en esto, ¿verdad? Y nos decían, miren, lo que pasa es que nosotros ya no confiamos en cualquier, el llano del Pinal, por ejemplo, nos dicen los empolvados, pero nadie les dice quién nos vino a empolvar, ¿verdad? Con una minera, ni permisos, ¿verdad? Entonces, creo que desde ahí inicia también nuestra relación, eh, eh, como en ese reconocimiento, ¿verdad? Nosotros también somos parte de este pueblo y que estamos sufriendo alimentario, económico y de gobernanza centralizada, eh, que nos está dañando a todos, que las personas que están sufriendo ahorita, los niños con desnutrición, que hay niñas embarazadas que están desnutridas también, que están sufriendo día a día y encarando nada más todo este fenómeno a modo de supervivencia, pero también podemos decir una pobreza extrema, que estamos viendo las banderas blancas, en el caso de la comunitaria que está viendo todas estas banderas blancas y que está viendo las colas. La comunidad urbana es una comunidad muy enferma, ¿verdad? Entonces, no creer como que no estamos porque en menores escalas estamos siendo también en algún punto, digamos, un tema voraz, ¿verdad? Tan voraz y lo vemos fácilmente con las cantidades de personas diabéticas o tan pequeñas, ¿verdad? Somos un pueblo bien pequeñito, ¿verdad? Y solo ahí se mira, por ejemplo, que no estamos para sobrevivir y no para desarrollar todas nuestras capacidades a las que tendríamos que tener derecho, ¿verdad? Entonces, en relación con las comunidades, son modelos preliminares de soberanía alimentaria. ¿Cómo lo estamos trabajando? Siempre estamos, no solo líderes comunitarios, sino que también con personas, familias, que se ven en una situación difícil y que en el proceso de 32 volcanes, por ejemplo, el Centro de Apoyo Familiar, el Programa de Nutrición para Niños Menores de 6 años, programa de tercera edad, por ejemplo, cuando los vemos ingresar y cómo van, fortaleciendo, ¿verdad?, su identidad, también la experiencia y toda esa, felicidad y buena voluntad que traían, pero que estaba acongojada, ¿verdad? Es el momento en el que decís: "No, allí están las habilidades, es solo de darles un empujón, dar un empujoncito espiritual en comunidad y instalar". El modelo preliminar de soberanía alimentaria trabaja con los líderes comunitarios, con técnicos de salud rural también. Ahorita, cientos de aguda, eso significa que se cuadriplicó el número de niños con desnutrición aguda, sin tomar en cuenta a los niños que ya tienen riesgo de nutrición, ¿verdad? Que es cuando están más pequeñitos y ya no llegan al peso ideal, ¿verdad? Em, También todas las niñas, el número, ahorita el modelo es 3 meses de un banco de alimentos regenerativos. Alimentos regenerativos, hablamos casi siempre de alimentos que sean procesados, un poco males, y casi siempre eso se parece que suena como un poco como un sueño, y sin embargo ha sido bien lindo, ver cómo las personas se ve que conforme nosotros hacemos los aportes, la gente dona o aporta, digamos, por ejemplo, a atol de haba, de amaranto, digamos, que sean de productores locales y también,
nosotros les damos talleres con que trabaja con semillas nativas y criollas, a manera de que la gente empiece a aprender junto con nosotros, ¿verdad? Producir su propia comida, ¿verdad? Y en la segunda fase, pues es precisamente eso, ¿verdad? Que es una fase simultánea con los líderes y con las familias con las que nosotros ya trabajábamos de antes, que son captadas de hace mucho tiempo, para nuevos agroecológicos e incluso de forma distrital, digamos, o sea, en cada distrito de Quetzaltenango, digamos, o de Solola, puedan ir fórmula recuperacional para los bebés y para las niñas embarazadas, pero también una forma de agregar biodiversidad y mejorar la calidad nutritiva de esos alimentos. Esos son nuestras dos fases, entonces, banco de alimento por 3 meses de alimento de juegos, digamos, o de agroecología, que trabaja con identidad, memoria colectiva, y pues esto está trabajando, realmente es una plataforma, nos gusta ser los articuladores, ¿verdad? Porque hay gente que ya tiene muchísima experiencia, y pues nuestros Instituto de Cultura, Senacri, que son semillas nativas y criollas, estamos contando también con Integrity Earth, con Seeds, todos Estados Unidos, y ahora también contamos con el apoyo de Micelia, que se enfoca en la producción de semillas nativas y de especies y micorrizas, que son como los honguitos que dejan que crezcan los bosques, ¿verdad? Entonces, estos son nuestros modelos preliminares y en comunidad que tenemos ya con las familias desde hace tantos años y que realmente lo miramos entre todos como que, ¿verdad? Nos llamamos los que nos dan tierra, nos dan olote y lo que puedan dar, ¿verdad? Entonces, en realidad es ese modo que cambia un poquito la manera de ver, digamos, los programas que existen, digamos, necesitamos trabajarlo en comunidad y valorizar a las personas, digamos, que reciben esta ayuda porque también tienen capacidades y son totalmente, ¿verdad?, de apoyarnos en todo este proceso para el desarrollo tanto rural como urbano, ¿verdad? Em, Gracias, gracias Carmen. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? Tenemos, es toda una, es un chanzal, vamos a decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Es un montón de trabajo lo que están haciendo ustedes, de muchas formas, ¿verdad? Es un montón de esfuerzo físico, es un montón de esfuerzo mental, es un montón de recursos económicos, de tiempo, de gasolina, de gente, obviamente, de insumos básicos, ¿verdad? Acá tenemos a 4 invitados que trabajan directamente con la gente, desde las propias comunidades, en un diálogo. Y nosotros en Ocote tenemos un espacio que ustedes lo pueden buscar luego, que se llama Juntadores de Fuego, que es un espacio donde ustedes pueden llenar un formulario para que nosotros tengamos una base de datos de organizaciones que están trabajando ahora mismo en la crisis, y en esta base de datos que es pública, que para eso es que lo hacemos, ustedes pueden revisar qué están haciendo, dónde lo están haciendo, cuál es el contacto, etcétera, cuál es la mejor forma de apoyar. Justamente nos preguntaban si se puede apoyar desde el extranjero. Justamente la OEA publicó un GoFundMe, y sé que 32 Volcanes tiene uno, y seguro cada espacio tiene su propia dinámica de apoyo. Y que sepan, para las demás organizaciones que nos están escuchando, que si ustedes buscan Juntadores de Fuego y Ocote en Google, les aparecerá esta publicación. Yo quisiera pedirles que hagamos un cierre digamos, de reflexión, pero más bien de provocación, ¿verdad? Voy a decir que hay una dicotomía entre ciudadanía y Estado. Me parece, escuchándoles a todos, que justamente hay un Estado debilitado, hay un gobierno entorpecido, ¿verdad?
Y luego hay una ciudadanía necesitada, ¿verdad? Aquí se plantea una especie de lógica binaria que es bastante más compleja que eso. Entonces, mi petición para ustedes, y con esto me gustaría que cerráramos, ¿verdad? Que fuera como una especie de reflexión de cierre breve de cada quien, es que pensemos qué se puede hacer desde lo que ustedes están haciendo, o qué piensan ustedes que se puede hacer, o que debería hacerse desde la estructura del Estado y desde la ciudadanía. Esto es un poco qué podemos hacer nosotros para apoyarles, digámoslo así, ¿verdad? Pero pues es una provocación, y que me gustaría que de la voz de ustedes pues quedara la provocación puesta en nosotros, porque efectivamente creo que la respuesta del Estado tiene que venir por la presión ciudadana, evidentemente, ¿verdad? Pero cada una de los ejes que ustedes están tocando tendrá sus propios matices. Así que les dejo a ustedes y sigamos el orden que teníamos, nada más para cerrar. Y muchas gracias también a las personas. Igual al final cerramos juntos, pero ahora agarro ahí, ya que Fernando ya se tomó su vino para responder la pregunta existencial, pues Fernando y, bueno, Diego también, pero Diego no sé qué tenía porque no le vi el color al vaso. Así que nada, Fernando, te escuchamos. Esto, ¿qué debería suceder desde el Estado y qué debería hacer la ciudadanía para apoyarles? Bueno, tenemos un amigo común, el buen Luis Méndez Salinas, que habla mucho de las metáforas de país. Y, por ejemplo, cuando nosotros vimos cómo durante la tragedia del volcán de fuego, el gobierno priorizó la construcción de la carretera de la Ruta Nacional 14 antes que la recuperación de los cuerpos. La gente estaba con palas, con piochas en el cero, y toda la maquinaria del Estado, todos los esfuerzos del Estado estaban a la par, tratando de reconstruir la carretera. Y vemos otra metáfora de país que se dio que se está dando en este contexto del COVID-19. Largas filas de gente con hambre, haciendo cola frente a Palacio Nacional, recibiendo un plato de comida de parte de Rayuela y la olla comunitaria. Esto que nos muestra que nuestra sociedad está acostumbrada a meter nuestros grandes problemas, nuestras grandes desigualdades abajo de la alfombra, como alguien lo mencionaba en este espacio. Y no podemos seguir así, no podemos esperar un país distinto cuando somos incapaces de reconocer la realidad y el drama humanitario que viven muchas familias en este país, consecuencia de la desigualdad y la pobreza. A nosotros en este contexto nos está preocupando mucho lo que puede suceder en las comunidades del corredor seco, porque la presencia del COVID en Guatemala ha puesto a muchas personas en situación de riesgo, no solo epidemiológico, sino que ha agravado además sus condiciones de pobreza y marginación. Imaginemos entonces qué letal puede ser esta combinación entre hambre y COVID-19. Imaginémonos si este virus llega a entrar a estas aldeas remotas que de por sí ya viven aisladas. Las aldeas del Corredor Seco, por ejemplo, llevan 20 años en cuarentena. Las aldeas del Corredor Seco llevan 20 años con su banderita blanca, porque tienen 20 años con este drama. Es inconcebible que a estas alturas este tema de la desnutrición crónica se haya reconocido, se haya empezado a atender desde hace 20 años, que hayan circulado millones de dólares de ayuda hacia distintas ONGs, proyectos de gobierno, y que las condiciones de estas familias sigan iguales o peor en este momento. Entonces, creo que nuestro deber como ciudadanos es de verdad abrir los ojos y tender la mano, abrirnos a la empatía, abrirnos a la solidaridad, y tanto Estado como sociedad buscar puntos de acuerdo, puntos comunes en donde realmente podamos no solo tomar conciencia, sino actuar de manera estructural para resolver los problemas que de verdad aquejan el país. En la medida en que sigamos siendo un país desigual, los problemas, los dramas humanitarios van a seguir. Nosotros estamos trabajando en este momento en tres áreas de acción concretos.
El primero es seguir dotando de bolsas de alimentos a las familias del corredor seco. Tenemos al menos 200 familias que atendemos con alimentos, con complementos nutricionales. Estamos dando prioridad a las familias que tienen casos de niños con desnutrición crónica. Estamos buscando de alguna manera fortalecer sus defensas inmunológicas, porque como les decíamos hace un momento, si este virus llega a entrar a estas comunidades, los resultados van a ser apocalípticos. Hay niños que tienen 7 años y pesan 25 libras. Hay niños que parecen de 3 años y tienen 9 años. Hay madres que pesan 75 libras y que por la falta de comida le dan de mamar a sus hijos, pero también a los sobrinos y a los nietos. Y son mujeres que pueden tener 20 años y aparentan tener 46. Están muriéndose por la anemia y por la desnutrición. Y si a eso sumamos la presencia del virus, realmente nosotros valoramos, por ejemplo, que hoy el Procurador de los Derechos Humanos se haya pronunciado, haya pedido, urgido al Congreso de la República que declare emergencia nacional la atención alimentaria y que esta se declare de carácter de amenaza a la seguridad nacional, porque realmente eso es lo que estamos viviendo en este momento. Imagínense si la clase urbana se escandaliza, se ofende, se enoja por las medidas que ha tomado el gobierno que limitan su locomoción, que limitan sus ingresos. Imagínense la gente de estas comunidades que tienen 20 años viviendo así. Entonces yo creo que es un buen momento en que articulemos esfuerzos, en que nos atrevamos a salir un poco de esas burbujas en las que a veces nos acomodamos y en las que creemos que nuestro entorno es la realidad, cuando realmente la situación, vivimos en un país que vive afectado por la desigualdad y la pobreza. Entonces, yo creo que este es un buen momento que articulemos y que abramos nuestra conciencia y que entendamos que en la medida en que los que están más fregados en este momento puedan mejorar sus condiciones, todos vamos a estar mejor. Gracias, Fernando. Gaby, estás en mute. A ver, dale de cero, Gaby. Gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Realmente creo que es una situación compleja, porque es claro que hay un faltante de Estado, ¿verdad? Hay algo que está quebrado dentro de esto, dentro de la misma estructura que debería de proteger a la ciudadanía, ¿no? De todas estas situaciones. Es muy claro que este papel que nosotros asumimos como voluntarios al hacer lo que el Estado no está haciendo, brindar alimentos y toda esta situación, refleja para mí, entre nosotros, una complejidad, ¿verdad? Entonces te lo pongo de la siguiente manera. Si el Estado falla, es su responsabilidad cuidarnos, protegernos y velar porque nosotros no estemos pasando hambre como ciudad, ¿verdad? Como ciudadanos. Como ciudadanos nos queda pues ser empáticos, Julio. Creo que crear desde nuestro metro cuadrado, le llamo yo, esta situación de ir conforme vamos caminando, ir creando y formando comunidad a través de esta misma situación, apoyando a las personas que más lo necesitan, es lo que nos hace, ¿verdad? Pero no de más está pedirle a cada una de las personas que nos quieran apoyar como ollas, porque está de más decir que las ollas van a seguir existiendo, porque la necesidad existe, porque la necesidad es vital y vamos a seguir funcionando hasta que no sea posible, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero necesitamos que la ciudadanía nos ayude a exigirle a este Estado lo que no está haciendo. Necesitamos que la denuncia colectiva sea obvia para que las filas no sean largas, para que de una u otra manera se puedan lograr hacer cosas que nosotros como organizaciones, diferentes organizaciones que estamos representadas hoy acá, no podemos lograr aunque querramos, porque la necesidad es mucha, que la crisis es grande. Hace unos días estaba yo con Carmen de Alvarado, la mamá de Carmen Rosa, y ella decía, estamos viviendo una crisis en un país que ha vivido en crisis desde hace mucho tiempo. Entonces, eso solamente agrava la situación. Y el que nosotros, como voluntarios, estemos representando algo, una solidaridad vestida de alimento,
no deja de lado lo que debería realmente hacer el Estado por protegernos, cuidarnos y velar por nosotros. Entonces nosotros como ollas solidarias estamos en el pie de lucha, ¿me entendés? Queremos seguir brindando las comidas, queremos seguir apoyando a las personas que lo necesiten, pero es sumamente importante tener el apoyo y tener ahí sí que las personas que tienen que hacerse cargo se hagan cargo y que las cosas que no se solucionen se solucionen y que la ayuda realmente llegue. Porque dejando el casco urbano habrá un montón de comunidades, como muchos nos imaginemos, que ni siquiera van a llegar las ayudas de tantas organizaciones que estamos representadas acá. Entonces nos quedamos cortos, sí, porque somos muchísimos millones de personas que habitamos en este país que tenemos la necesidad. Bien nos explicaba Diego hace un momento de cómo está la situación en diferentes lugares y cómo es de obvio eso y cómo realmente eso afecta de gran manera a las personas más vulnerables que siempre han estado, que se vuelven más vulnerables en situaciones así. Entonces, es un llamado a que todos seamos empáticos, humanos, le tendamos la mano al vecino, al que está al lado. No necesariamente todo lo se tiene que canalizar a través de ayudas de organizaciones o ayudas del gobierno. Nosotros como vecinos mismos, nosotros como la misma humanidad que nos da de tener hambre y de hacer exactamente las mismas situaciones y tener esta necesidad por sobrevivir, ayudar al que está a la derecha, ayudar al que está a tu izquierda, ver a las personas con ojos de humano y dejar de ser tanto objetivizar tanto las cosas, ¿verdad? Me gustaría mucho alentar a todas las personas que quieran de una u otra manera ayudar, mover y crear comunidades de su centro. Eso hace la diferencia. Seamos como hormiguitas, que estamos moviéndonos para crear algo muy grande, ¿no? A veces parece que los pasos fueran muy pequeñitos, pero entre muchas personas podemos crear algo súper chingón. Y hagámoslo y creamos comunidad con el corazón, ¿verdad? Y creamos comunidad con justicia y también siendo bien eh, enfáticos en que necesitamos exigirle a las autoridades que cumplan su papel. Muchas gracias, Gaby. Pues efectivamente, ¿verdad? Y sí que tenemos el rol de la empatía también es el rol del legítimo reclamo, ¿verdad? Así que, Diego, te quedan tus palabras de cierre hacia ese qué hacer, ¿verdad? Buenísimo, gracias. Igual, gracias, Bre. Pero sí, antes que nada, como yo quisiera compartir este cuestionamiento yo creo que no nos deberían preocupar tanto la pandemia, el COVID-19, todo, hay una saturación de información de qué es lo que no es. Hoy por hoy no nos preocupemos por eso porque vivimos en un momento moderno donde las investigaciones de medicina y todo van a paso de años luz, o sea, comparado a las antiguas pandemias, en verdad va a salir una vacuna, etcétera, y se va a solucionar el tema. Lo que nos debería estar preocupando, en verdad, son los problemas de raíz. Lo que nos debería estar preocupando es lo vulnerable que es nuestra población, nuestros hermanos guatemaltecos, porque todos somos hermanos en este momento, todos somos comunidad, lo vulnerable que somos ante una pandemia como esta y ante cualquier otro tipo de emergencia, como ya lo mencionaba antes Fer también. Ahorita se aproxima una tormenta y a mí lo que más me asusta es que esto solo va a agravar aún más la situación de las familias. Entonces sí creo que deberíamos estarnos preocupando más hacia esa vulnerabilidad en la que viven día a día las familias, a cuestionarnos en verdad cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Y en verdad yo creo que hoy por hoy tenemos que obligarnos a repensar nuestro accionar, a reconectarnos otra vez con la naturaleza, a repensar en una soberanía alimentaria, porque eso es uno de los reflejos más grandes de esta emergencia, ¿verdad? La falta de alimento, a raíz de una globalización y un sistema, bueno, ahí diferentes, ahí como lo quieran ver. Y bueno, en temas de Estado, ¿verdad? Hoy por hoy también es curioso la situación en la que vivimos porque históricamente estamos en un momento donde el gasto público social es el que mayor porcentaje ha tenido en años, ¿verdad? A raíz de la situación. Pero es curioso que como el gobierno al principio de esta emergencia actuó incluso como como una organización gubernamental recibiendo donaciones, cuando en verdad solo tenía que redireccionar su porcentaje de gasto público, etcétera. Hoy por hoy,
tenemos ciertas facilidades para poder, y el gobierno debería poder de actuar de forma más rápida para poder llevar el apoyo y la ayuda social lo antes posible a las familias. Entonces, ahí solo sumar que dentro de este levantamiento de información también nos estamos apoyando con Paraíso de Cibal y otras organizaciones para hacer un levantamiento de información y un monitoreo, acerca de cómo este bono de familia va a estar llegando. Entonces, haciendo un poquito ahí de auditoría social ante esto, y en verdad pone a prueba diferentes sistemas de cooperación, ¿verdad? Y de sostenibilidad social. Incluso pone a prueba este sistema de un ingreso básico garantizado también, ¿verdad? Que por ahí ha resonado, que en otros momentos se había pensado completamente ilógico y muy debatido. Ahorita otros países lo están haciendo con una renta básica también, ¿verdad? Entonces, para cerrar ahí y cómo nos podemos sumar, yo me incluyo a seguir haciendo comunidad. Hoy por hoy estamos perdiendo la batalla contra la pobreza a niveles excesivos. Esto nos lo ha incrementado, nos pone mucha desventaja, y por eso mismo nos tenemos que unir más y hacer más comunidad para poder llegar a más familias. Hoy no se trata de egos, no se trata de qué organización está haciendo más o menos. Hoy se trata que todos nos estamos uniendo para salir adelante. Entonces, los invito también a poder sumarse a los esfuerzos que estamos haciendo desde Techo. Hoy por hoy tenemos una campaña que se llama Imparables, porque nos creemos una sociedad imparable, una juventud imparable, que va a poder llegar a más y solucionar estos problemas de raíz. Te invitamos también a que armes tu cuadrilla desde donde estés para poder llevar kits de alimentos e higiene a las familias, al igual que un kit de agua a las familias que hoy por hoy no tienen ese acceso. Y en verdad los invito a que un día, 2 días, una semana pasen sin agua, y eso va a cambiar mucho la situación. Entonces, y gracias otra vez a cada uno de ustedes, y qué gusto poder coincidir. Julio, también la agencia Ocote en general por la gran labor que están haciendo, a todos mis compañeros aquí, ¿verdad? Gaby, Fera, Carmen, por estos esfuerzos inigualables. Eso. Muchas gracias, Mata, querido. Carmen, para cerrar desde los 32 volcanes y Xela. Oh. Pues fue muy chulo escucharlos y ¿se escucha? Tal vez voy a quitar la cámara a ver si se escucha. Dale, quítale. Mejor. Listo. No sé si me escuchan mejor ya sin la cámara. Sí. Pues creo yo que lo primero es que tenemos también en nuestra capacidad, forma, digamos, de responder a esta crisis. Una de las primeras cosas es no enfermarnos, ¿verdad? Claro que eso no lo necesito, pero hay cosas que pueden cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, no responder, ¿verdad? Ese sistema alimentario que nos enferma, que inflama nuestro metabolismo con comida procesada, por ejemplo, ¿verdad? Es una cosa primordial que a mí me gustaría decir, que es también como reentrarse uno y propio, sin responder, digamos, a toda esa voracidad de las corporaciones alimentarias, que son, ¿verdad? Que la gente local cerró paso, digamos, a agencias o a las corporaciones como Bimbo, la cerveza y todo eso. Entonces, sí es como una invitación también a no responder a ellos, a esos que existen en el mercado, que son justo los mismos que despojan a las poblaciones que hoy vemos como vulnerables, que hoy vemos a las consecuencias de la variabilidad climática. Sabemos también que no pasó, pero también esa es una parte que podemos hacer. Y la otra cosa es que, por supuesto, es importante involucrarnos, que veamos. En el caso de 32 volcanes, pues nosotros lo que estamos ofreciendo es trueques. Estamos tenemos un truequero, le decimos, ¿verdad? Que hace como el recorrido por el Tenaya
incluso todo, ir a requerir los aportes de las personas de la manera que hayan podido, digamos, y pues entonces eso les da acceso a talleres para soberanía alimentaria, nativas y criollas, también se les da acceso a semillas nativas y criollas de diferentes lugares, se les da también libros, acceso al arte, sigue siendo acceso al arte, y todo esto se promueve por medio de la bicicleta, que es por medio de bicicleta que se hace todo, pero no sé, hasta también desde Guate o desde donde estén, pues simplemente escribirnos y nosotros con muchísimo gusto vamos a responder si a su forma de trueque. Y la otra cosa, pues, es que realmente nos cuestionemos, que sembremos nuevos paradigmas, porque esta crisis nos está mostrando que simplemente se estabiliza, que está. Entonces sí tenemos que cuestionar esos modelos y pues responder entonces de una forma contraria en el que el sistema pueda continuar despojando a personas, ¿verdad? Entonces, para esto también tenemos plataforma si no de pago, como de incentivar a las personas, es una plataforma que cambia un poquito modelo definido, con gusto lo damos en 32 volcanes. Si estamos muy lejos del lugar en donde están, pues no se preocupen, hay un montón que hacer en sus ciudades, pero no vamos a estar en soberanía alimentaria. Empecemos por producir nuestra comida y apoyar a otros en producir su comida también. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Carmen, también, que también, bueno, tuvimos algunos problemas técnicos ahí, pero bueno, fuimos construyendo el mensaje también en nuestra cabeza. Yo les quiero agradecer a ustedes por haber aceptado esta invitación, a Fernando, a Diego, a Gabriela, a Carmen, agradecerles a ustedes que nos acompañaron en esta conversación. Es una dinámica que nos requiere habilidades distintas, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a otro tipo de encuentros, estamos acostumbrados a otro tipo de dinámicas, pero que sepan que esta virtualidad no quita el calor humano, no se diluye, ¿verdad? Y la prueba concreta es el trabajo que están haciendo estas organizaciones, las 22 organizaciones que nosotros tenemos enlistadas ahí, más todo el montón de organizaciones, es que es un sistema, una red, y eso es la sociedad finalmente, un espacio, una comunidad que en medio de todo, pues nos cuidamos también, ¿verdad? Ha salido bastante esta idea de, pues sí, como ya que no contamos con el Estado, contemos con nosotros. Yo no bajaría así de violentamente la guardia, ¿verdad? Más bien exijamos la doble, ¿verdad? Pero sí que sí contemos con nosotros, por supuesto. Me parece que el esfuerzo que ustedes están haciendo es un esfuerzo, de nuevo, como le decía al principio, escuchando a Gabriela, pero escuchándole en realidad a los cuatro y viendo lo que toda esta crisis nos ha provocado. Una de las primeras reacciones es la gratitud. A título personal, también les agradezco profundamente el trabajo que están haciendo, y nosotros, pues, también desde el trabajo, desde esta plataforma de comunicación que es Agencia Ocote, desde los espacios que podamos tener, pues, justamente la idea es podernos ver, podernos reconocer, ¿verdad? Porque ese es uno de los procesos complejos que tiene esto, y vernos, encontrarnos también en esa cola, ¿verdad? En esa cola detrás de nuestras necesidades, detrás de esta crisis que estamos viviendo y de las múltiples formas que tenemos para tratar de encontrar una vida más digna, un presente más digno y ojalá un futuro más digno también. Les agradecemos entonces a ustedes, también agradecemos a Oak Foundation, a FECAM, a Planned Parenthood, a Sierra International Foundation y a Fund for a Just Society, que son los fondos con los que Ocote trabaja y a través de los cuales seguiremos trabajando para ustedes, para buscar espacios para acercarnos, para encontrarnos y para reconocernos, ¿verdad? Así es que de nuevo la gratitud más profunda para el trabajo de ustedes. En nuestras redes sociales dejaremos también las redes sociales de las organizaciones, las formas en que las pueden apoyar, qué tipo de dinámicas directas pueden haber o indirectas de apoyo, y sobre todo, también lo decía Diego, ¿verdad? Armar nuestras cuadrillas, ¿verdad? En todos los sentidos posibles,
somos comunidad, somos familia, somos amigos, somos ciudadanos, ¿verdad? Y todo esto nos reúne de muchas formas y que este eco de la solidaridad, pero también de la organización, ¿verdad? Que me parece que es la clave que reúne esta mesa virtual, esta terraza virtual que compartimos hoy. Así que de nuevo, muchas gracias a ustedes, gracias a Lucía Reynoso, que estuvo detrás de nuestros rostros, y para quienes nos acompañaron, pues también muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Saludos.